Las dos preguntas que nunca jamás deberías hacerte si realmente quieres aprender y justamente manifestar. Ojo, este tema es muy importante porque la mayoría de personas cree saber manifestar por leer libros, tener vision board o ver videitos de TikTok Reels que prácticamente les vende la idea de que manifestar es coger una varita mágica, lo Wingardium Leviosa y simplemente va a aparecer mágicamente el dragón alado con 4 iPhones, 3 Lamborghinis y mágicamente tu vida va a ser color de rosa. Hay gente todavía que tiene ni idea de qué es manifestar, a pesar de que tienen el conocimiento supuestamente dentro de sus cabezas. Vamos a hablar del tema del día de hoy. Mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, enlace en la descripción. Bien. Dos preguntas que seguramente tú las has hecho alguna vez en tu vida. Estoy seguro que muy probablemente ambas, al mismo tiempo o con algunos días de desfases. Voy a empezar con la primera pregunta. Asmed, ¿cómo voy a manifestar ese Lamborghini? ¿Cómo va a llegar a mi vida? Pongámosle un ejemplo más aterrizado. Asmed, ¿cómo mi jefe ¿cómo voy a ganar más dinero en mi empresa? ¿Cómo voy a tener un salario más alto? Bien, vamos a empezar con esa pregunta del cómo. Neville Goddard explicaba muy bien en su filosofía ontológica describiendo la realidad que el cómo no es relevante por lo siguiente. Cuando asumes un estado de conciencia que vive desde el final, es decir, no ver hacia el deseo, sino vivir desde el deseo, justamente el cómo desaparece. Piensa en este reloj. Si yo tengo este reloj y digo, este reloj es mío, jamás me preguntaría, ¿cómo conseguir este reloj? No me lo pregunto porque ya es mío. ¿Para qué buscaría el cómo? Cuando asumo un estado de conciencia que ya habita el final, el reloj ya es tuyo. Por el del cómo se vuelve una pregunta hasta estúpida e irrelevante. Si tú ya estás viviendo en el deseo final, que es ganar más dinero en tu empleo, el cómo no tiene sentido porque ya estás asumiendo el estado de conciencia de alguien que ya está recibiendo ese salario. Aquel que se pregunta el cómo es el que está viendo el deseo hacia él, no desde él. Como no es mío, la lógica intuitiva me dice que del punto A al punto B debe haber algo para poder llegar. Es la lógica normal, no me malentiendas, es lógico que lo pienses así. Pero es que la filosofía de Neville no parte desde la lógica normal, no es una cosa tan intuitiva. Es más bien entender que la causa es la única realidad y que la conciencia puede crear siempre y cuando sintonice aquello que ya es. La fe es el secreto. No, ese sentir es el secreto. La fe es la fortuna. Es un libro de Neville Goddard, te recomiendo leerlo. Justamente habla del yo soy y de cómo la declaración operativa con el sentimiento asumido es el cambio directo de la realidad. Si quieres leerlo y comprarlo, simplemente como una recomendación porque tiene mucho que ver con lo que voy a decirte en todo este video. Bien, la persona que no sabe manifestar es aquella que se pregunta entonces siempre ¿cómo? Te puse el ejemplo del reloj porque es un ejemplo muy fácil para entenderlo. Entonces, aquel que ve desde el final, de forma inevitable cuando ya estás habitando ese estado de conciencia y lo traes a la hora, va a empezar a actuar de una forma que aparece entonces llamado el famoso puente de incidentes. El puente de incidentes era lo que Neville Goddard describía en sus libros y en sus ensayos. Era la razón del porqué de un punto A al punto B, pero habitando el punto B, esto se iba a construir prácticamente solo. Ese puente de incidentes que pueden ser coincidencias, azar, suerte, personas haciendo X cosa que tú no esperabas, un meteorito, cualquier cosa en el planeta. Déjame ponerte el ejemplo. Entonces, ya habito el estado de conciencia de alguien que gana ese salario. Por ende, ya no soy el Asmed que ve hacia él, sino soy desde ese Asmed. Por ende, cada decisión que tomo, acción, pero inspirada, cada pensamiento, cada creencia, ya no es del Asmed de mierda. Es del Asmed que vive desde el final. El puente de incidentes, ¿qué son entonces? Son estas cosas casi coincidencias que van a pasar de repente. A ti te subieron el salario en la empresa, tu jefe, porque la esposa del jefe amaneció de buenas pulgas y dijo, oye, mi amor, esa muchacha trabaja mucho, ¿por qué no le subes el salario? Y él llegó ese día de buenas pulgas, a pesar de que te odia, y justamente te subió el salario. O de repente, el jefe de tu jefe dijo, Juan, esa chica hizo un gran trabajo, porque tú estás operando desde el estado del ser del deseo cumplido. Y dijo, sube el salario, y de repente Juan dice, ok jefe, y te sube el salario a ti a pesar de que Juan te odie, tu jefe te odie. Puede pasar que de repente te despida. A ti te da igual porque ya estás habitando el estado del ser del deseo cumplido y te contrate una empresa donde te pagan 30 veces más. El cómo
puede ser de múltiples formas. Tu tarea no es enfocarte en el cómo, porque el que se enfoca en el cómo es porque no vive desde el deseo, vive hacia el deseo. Así que tu tarea es el qué y el quién. ¿Quién soy yo? ¿Qué estado de conciencia estoy habitando? El cómo ya sé que es el puente de incidentes y que no depende justamente de mí. Cuando elimines el cómo, entonces has entendido realmente que es un estado de conciencia, que es habitarlo. Mientras tengas todavía en mente, Asmed, cómo manifiesto a esa persona específica, Asmed, cómo voy a hacer que esa persona me hable, Asmed, cómo voy a hacer que ese reloj llegue a mí, Asmed, cómo voy a hacer que mi cuenta de trading suba, Asmed, cómo voy a cambiar mis abdominales que son un asco, Asmed, cómo voy a aumentar mis bíceps, Asmed. Pregúntate quién y aplica el quién, asume el quién. ¿Qué estado de conciencia estás asumiendo? Seguramente, como aparece la pregunta del cómo, el estado de conciencia que estás habitando es un estado de conciencia de carencia, de no poseer, de inexistencia. Y por eso tu vida no va a cambiar. Ahora, espero hayas entendido esta primera pregunta, el cómo. Segunda pregunta. ¿Cuándo, Asmed? ¿Cuándo va a llegar mi persona específica? ¿Cuándo va a llegar mi reloj? ¿Cuándo va a llegar mi cuenta de trading? ¿Cuándo va a llegar mi apartamento? ¿Cuándo me voy a ir del país? Vuelvo al ejemplo primario. Si yo tengo este reloj y ya es mío, ¿yo por qué me voy a preguntar cuándo me va a llegar este reloj a la mano? No tiene ningún sentido, es una pregunta incluso estúpida. El cuándo no existe porque ya me pertenece, ya es, ya fue. Por ende, el cuándo no existe. ¿Cuándo me van a subir el salario? No importa cuándo. ¿Por qué? Porque ya me lo subieron. Ya soy ese estado de conciencia asumido. Por ende, el cuándo simplemente se vuelve una pregunta estúpida, ilógica, tal cual como el cómo. Así que cuando tú estás constantemente mostrando el cuándo de tus preguntas en tu mentalidad, en tu diálogo interno, lo que te estás demostrando es que vives desde un estado de carencia, porque el cuándo es una pregunta que nace del no tengo, Asmed, por ende necesito saber cuándo va a llegar. Y si tú estás constantemente pegado al cuándo, estás manifestando que eres carente, que no tienes ese empleo, ese salario, que no tienes este reloj. ¿Cuándo me va a llegar este reloj? Pues si digo eso, este reloj no va a estar, porque para que haya un cuándo y una lógica en esa pregunta del cuándo, el reloj no tendría que estar. Cuando ya está, la pregunta se vuelve estúpida y se anula, que es justamente evitar un estado de conciencia desde el deseo cumplido. Deja de preguntarte el cuándo. El cuándo es irrelevante. ¿Por qué? Porque aunque tarde un mes, 3 años o 42.5 años, tú nunca estuviste esperando el cuándo porque fue irrelevante para tu estado de conciencia. Ilia Topuria, campeón de la UFC, español. Antes de ser campeón, hace varios años, él ya asumió un estado de conciencia de un campeón. Es más, hasta lo puso de forma literal, que lo llamaban soberbio y egocéntrico en redes sociales. Puso campeón en Instagram meses antes de la pelea. Y no era una típica soberbia de peleador barato, porque él siempre en sus podcasts hablaba como campeón. Lo decía con una serenidad, nunca con ego, nunca con soberbia, nunca con egocentrismo, que no hay que confundir soberbia con asunción. Ojo, lo haré en otro video, Pero la mayoría de personas justamente no hacen lo que hizo Ilia Topuria. Ilia Topuria no es experto en manifestación. Lo es por naturalidad, pero no porque entienda los libros de la filosofía ontológica de Neville Goddard, por ejemplo. Cuando llegó el campeonato, él peleó como el campeón que ya era. Luego la realidad 3D a través del puente de incidentes, un mejor entrenamiento, una mejor dieta, una mejor pelea, le terminó dando la razón, el cinturón de campeón de la UFC. Pudo haber llegado en un mes, 4 años, 5 años. Tu pregunta cuándo está anulando la manifestación. Porque el que pregunta cuándo es porque está acá. El deseo está en un marco temporal distinto, por ende, como no lo tengo, no lo asumo, por ende no soy, no tengo y por ende sigo demostrándole más a mi conciencia de que mi realidad es una mierda y sigo manifestando más mierda. ¿Cómo y cuándo? 2 de las peores preguntas y casi aprender a eliminarlas por completo, porque mientras sigan existiendo, entonces es que realmente no has aprendido a manifestar. No lo estás haciendo. Piensas que sabes por ver unos videitos. Te ves un video mío y piensas que ya lo entendiste todo. Lees un libro y ya lo entendiste todo. Ves un reel, un short y piensas que lo has entendido todo. Hay preguntas que son válidas. ¿Qué estado de conciencia estoy viviendo en el hoy? ¿Quién soy yo?
Esas son importantes. Que voy a hacer un video de esas dos preguntas. Es como un video similar a este, pero inversas. Entonces ya sabes que el cómo y el cuándo son dos preguntas que jamás deberías hacerte si realmente quieres cambiar tu vida. Espero que este video te haya gustado. Hazme de economista nutricionista, Magister en Coaching Nutricional. Mentoría 1-1, un enlace en la descripción. Comenta la famosa ballena y una banderita verde porque compré audífonos verdes y porque aparecen en el video. Cuídate mucho, cualquier duda que tengas en los comentarios. Chao, chao.